Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Campos Alvarado. Soy artista de la danza. Me dedico hace 15 años aproximadamente al ejercicio profesional de la danza acá en Chile. Soy licenciada en danza con mención pedagogía y coreografía. Me dedico generalmente a la interpretación, a la gestión cultural también en danza, a la dirección de obras y también a los procesos pedagógicos con personas desde la primera infancia hasta adultos. Quiero agradecer la oportunidad que me da el Centro Cultural de Angola en esta invitación a realizar este ciclo de talleres con la finalidad de acercar sus artistas a su público, a sus comunidades. Lo veo como una oportunidad muy valiosa de acercar la cultura a las personas. Y es una bonita misión de un centro cultural que está llevando a cabo estos ciclos, sobre todo en tiempos de pandemia, donde todos estos espacios y los artistas también debemos diversificar la forma en la que llegamos a las audiencias. Así que muy agradecida de esta invitación a sus trabajadoras y trabajadores. Y contarles también que me he formado en la escuela de la Universidad Academia Humanismo Cristiano en Santiago, en donde cursé una licenciatura en danza. Esta escuela estuvo formada y sus inicios se remontan a los años 80 y está formada, sus iniciadores son el maestro Patricio Bunster, coreógrafo y profesor, y la maestra Joan Turner, que le voy a hacer una mención especial, ya que esta semana fue premiada con el Premio Nacional de Artes de la Representación, eh, aspecto que para la danza es una celebración esperada, convocada, impulsada por toda la comunidad, ya que Joan es una figura fundamental en el desarrollo de la danza nacional, así que extiendo mis felicitaciones a la maestra Joan Turner. Les invito a conocer acerca de ella, hay mucha información en la web, y como les digo, es una figura fundamental en el desarrollo de la danza nacional. La invitación que me hace el Centro Cultural de Angol tiene que ver con esta lógica de acercar las audiencias a los artistas y viceversa. Yo como artista de la danza contemporánea vi en esto una oportunidad muy valiosa de justamente acercar la danza contemporánea que muchas veces en nuestra relación con los públicos resulta no siempre ser tan fácil. Para muchos el encuentro con la danza contemporánea significa un abanico de preguntas, un poco de una sensación de estar descolocado, de estar frente a códigos que parecen no entender. Hay muchas personas que también dicen, yo no entiendo la danza contemporánea. Esa frase es crucial y de alguna manera me inspira también para hacer este ciclo de talleres con el fin también de entregar herramientas facilitadoras, orientadoras, que sean cercanas, que sean amables, para poder acercarse a las obras o a los artistas de la danza contemporánea desde esta batería de recursos que en el fondo no son nada más que maneras de entender de por qué se llama así, qué es lo que se practica, cuáles son sus códigos, cuál es su especialidad, cómo se diferencia de otro tipo de danzas que existe hoy en la actualidad, por qué muchas veces se confunden unas con otras. Y me parece súper también valioso dentro de este ciclo de talleres, ya que el Centro Cultural de Angol también siempre nos ha acogido, no solo a mí, sino que artistas, compañeros también de acá del sur de Chile, a presentar obras y me parece muy pertinente en estos tiempos también que haya un aspecto de mediación también en relación a la danza contemporánea, ya sea previa o posterior a este encuentro con las obras, para poder facilitar estos acercamientos. Bueno, me voy a ayudar, les voy contando que a lo largo de estas sesiones de estos 4 talleres me voy a ir ayudando de ciertos videos, de ciertos extractos de obras que puedan ser facilitadores para observar ciertos aspectos fundamentales o que sean cruciales también para entender de qué estamos hablando. Y, y lo otro que quiero decir es que este video queda alojado en Facebook de Cultura Angol, que de alguna manera, al ser una grabación, no tenemos, digamos, este aspecto interactivo,
pero desde ya los invito a escribir, comunicarse, comentar cualquier cosa a través de este Facebook, con el fin de que podamos hacerlo de alguna manera también más interactivo. O sea, hay gente que tiene ganas de opinar, gente que tiene ganas de preguntar cosas, o que gente que también tiene conocimiento y desde ahí también siente que tiene la propiedad de comentar, por favor háganlo. Para mí va a ser muy interesante tener también este nivel de interacción con ustedes, y se hace también todo más llevadero. Voy a comenzar compartiendo unos videos, un video que hace años hizo una escuela muy prestigiosa de Londres que se llama The Place, y son unos videos muy entretenidos de animación, en los cuales ellos también visualizaron, digamos, esta necesidad de comunicarse con los públicos, de alguna manera de facilitar lenguaje respecto a lo contemporáneo en la danza, de hacer ciertas separaciones con otras danzas que hay en la actualidad. Así que se los voy a compartir, voy a ir compartiendo pantalla de ahora en adelante con ciertos materiales que puedan servir para este fin. Como les decía, este es un video, son una serie de videos hechos en la escuela londinense de Place. Me parece que salieron también en las fechas de conmemoración del Día Internacional de la Danza, que es el 29 de abril en todo el mundo. Y son súper orientadores, los vamos a ir revisando sesión a sesión. Voy a compartir esta vez solo uno, el primero, que es el inicial y que nos va a dar el puntapié también para hablar sobre otras temáticas en relación a la danza, sus orígenes y a sus características. Voy a compartir también, voy a revisar el sonido, que esté todo en orden. Y vamos. So, you made it to Planet Dance. Welcome. Now, you may be far from home, but please don't feel like a stranger in a strange land. True, the planet may look a little alien, and its inhabitants can behave oddly, but just remember, dancers are humanoids, just like you. Right now, you're probably thinking, where should I visit? What are the local customs? Is there a map? Phrasebook? This guide aims to give you some practical answers, useful advice, and help in getting around. So relax, have fun, and enjoy your stay. You're on holiday from planet Earth now. Welcome to Planet Dance. Planet Dance is about the same size as Earth, although much more sparsely populated. You've arrived in the zone commonly called contemporary dance, and this is where we'll mostly be staying on this trip. But first, it's worth taking a look around to get our orientation. The first thing you'll notice is that everything moves. Not just the people, but the places too. The whole planet is made up of currents, some broad and slow moving, some fast and changeable. That's why maps of Planet Dance can look like charts of the sea. They're designed to help you navigate your way around, not tell you exactly what is where. Cartographers have commonly identified two poles on Planet Dance: performance dance and social dance. Towards the social pole are regions such as folk dance, club dance, and ballroom dance. Inhabitants tend to be more interested in participating than in showing and watching. But go towards the performance pole, and the division between performer and spectator becomes a much bigger deal. You can think of it like this. Social dance is basically a special part of life. Performance dance is a special part of theatre. Contemporary dance lies towards the performance pole. But before we start settling in,
Let's take a look at who else is around here. A big neighbour is ballet, where the dancers make long lines with their bodies and have a look of lightness. They often tell of myths and fairy tales, and how different women are from men. Ballet is just one of the many regions that border contemporary dance, and looking around you can see a profusion of other styles, characters and customs. Now, let's take a look at the people here in contemporary dance. They are a very mixed bunch. Many have arrived here from somewhere else altogether. In fact, the one thing these dancers have in common is their love of travelling. They like exploring, finding new places, discovering new things. So you might meet someone who started over in street dance and studied in ballet before landing up here in contemporary. They come here because it's a place which prizes experimentation, invention and non-conformity. They are a mixed and unsettled group. Their search for the new can make contemporary dancers unpredictable, but many visitors like them for that very reason. It's what gives them their edge. So, there you have the basic geography of Planet Dance. Just remember that the whole place is on the move. Don't be surprised, dancers are always moving. It's what they do. Now you have a sense of orientation. Great! But you might be wondering, what if someone tries to communicate with me? How can I understand them? Don't worry, we take a look at these questions in the next episode. Body Talk. Bien, como señalaba el video, es súper orientador en el sentido de comprender también dónde se ubica la danza contemporánea en este gran planeta, digamos, llamado danza. También es súper decidora la última pregunta, ¿cómo nos comunicamos, no? De alguna manera eso también me inspira como el nombre de este ciclo de talleres que se llama Ver y Sentir en la danza contemporánea, porque justamente la danza contemporánea abre un poco este sentir, ¿no? Necesitamos de alguna manera referentes para poder verla, ver ciertos códigos que son propios de ella, pero también entregarse a un sentir, que es parte, digamos, como de enfrentarse a ciertas obras de carácter contemporáneo, y no solamente la danza, sino que varias expresiones del arte. Voy a seguir compartiendo unas láminas de una presentación para hacer un apronte histórico muy rápido. Voy a dar unos saltos muy, muy gigantes dentro de la historia de la humanidad, pero con el fin de ir facilitando también una comprensión de cómo hemos llegado desde esa evolución hasta la actualidad. Voy a ir avanzando, como les comento, muy, muy rápidamente, de manera histórica, compartiendo ciertas láminas para ir comentando aquí. Bueno, voy a hablar un poco desde el origen de la danza, de dónde remonta el origen de la danza, de dónde está, digamos, como decirte, que las crónicas históricas de cuándo la datan. De alguna manera la danza está desde el principio de la humanidad, se considera prácticamente de carácter innato al humano. Esto se traduce en la relación que tiene el hombre con la naturaleza.
la relación que tenemos con lo orgánico. Lo orgánico está lleno de ciclos, está lleno de ritmos, y se establece desde ahí esta cercanía, esta capacidad de hacer volcar en un lenguaje como la danza y también el de la música, estos ritmos que nosotros percibimos en la naturaleza. El mismo ciclo del día y la noche es un ritmo, los ciclos de las estaciones son siempre los mismos, por más que cambien siempre hay una ritmicidad en eso. El año tiene un ritmo, nuestros pasos tienen un ritmo, el corazón, la respiración, son parte de los ritmos orgánicos de los cuales probablemente nuestros ancestros fueron llamados a mover y movilizar y sonorizar estos ritmos que percibían de la naturaleza. Así que es súper fácil también encontrar en la web estos registros que hay en la pintura rupestre o sobre las cerámicas muy antiguas, en donde aparece esta relación danzante que ha tenido el hombre en la humanidad y por lo demás bastante colectiva. Aquí hay un poco más de imágenes que grafican más de lo mismo, aquí ya nos vamos acercando ya a los orígenes y al apogeo de las culturas de Egipto, de Grecia, de Roma, en donde está presente esta relación danzaria y musical, digamos, en la humanidad. Ahora sí, con la salvedad de que en la antigüedad la danza se le reconoce una relación muy estrecha y al servicio de lo ritual, de la adoración de los dioses, por lo tanto de la religiosidad. También se le atribuye una relación muy importante con el adoctrinamiento del trabajo. Eran épocas en que eran de grandes logros, de grandes avances, de grandes construcciones y desarrollo, para lo cual la fuerza hombre era muy necesaria y el adoctrinamiento para el trabajo también. Se le atribuye a la danza también el valor, podríamos decir valor entre comillas, del adoctrinamiento también en el trabajo. Avanzando, como insisto, siglos, aparece los orígenes del teatro, ¿no? En la Roma antigua. Esto aquí ya grafica una cierta separación, digamos, de esta ritualidad, de este estar al servicio de la religiosidad, en donde ya aparece esta disposición teatral, ¿no? Como la que conocemos en la actualidad de lo teatral. La escenificación, donde hay efectivamente un escenario, una puesta en escena, donde hay personaje y donde se pone una narración al servicio de un público y acompañada de una orquesta y también de poesía y de movimiento. Aquí está el origen del teatro contemporáneo en la Roma antigua, y aún así todavía bastante ligada a lo ritual, ¿no? Si bien aquí había ya un componente de diversión, también estaba un componente de educación y de cohesión social muy importante que se le atribuye al teatro en esa época. Antes del decaimiento de Roma, que son como alrededor de unos 200 años antes de Cristo, aparece la pantomima, el teatro de pantomima. Se le atribuye aquí también quizás como el origen también de la danza o del teatro el teatro no textual, en el cual se empiezan a codificar ciertos movimientos que ya no son cotidianos, que no tienen texto y que se podría, digamos, asemejar a lo que hoy podríamos conocer más cercano a la danza. Sin embargo, la cristianización del Imperio Romano puso al cuerpo y al movimiento del cuerpo humano una relación muy estrecha con la sexualidad, aspecto que de alguna manera marca la danza y el movimiento por siglos, atribuyéndosele ciertos valores que no eran deseados en la época, que estaban como ligados a cosas que no eran elevadas, que eran del bajo mundo, que eran propias de un cuerpo que no tenía control. Entonces quise, digamos, mencionarlo porque no es menor, hasta el día de hoy hay ciertas connotaciones hacia el movimiento y hacia el cuerpo que todavía prevalecen a pesar de ser sumamente antiguas. Y eso en la danza también se grafica.
Avanzando también en pasos agigantados, está, digamos, esta existencia también de los bailes originarios, de los pueblos originarios, donde es muy relevante hasta el día de hoy, algunas que todavía existen, y la presencia de lo circular, de lo colectivo, de lo redondo, de los giros. Hasta el día de hoy muchas danzas de pueblos originarios de muchas partes del mundo tienen todavía estas formaciones que son muy propias de las danzas originarias y que no son de otros aspectos de las danzas de la actualidad o de lo largo de los siglos. También la quiero mencionar porque probablemente nos hemos encontrado también con estas formas que coexisten con muchas otras formas danzarias del día de hoy. Y aquí también avanzando siglos más adelante, vamos entrando ya más a la Edad Media, donde empieza a aparecer también una cierta ambivalencia en el existir de la danza, porque por un lado está todavía esto ritual de lo danzario, lo que está al servicio de la religiosidad o lo que está al servicio de las herramientas de cohesión social o de la educación de la época, pero empieza a aparecer poco a poco dentro de los espacios de donde se originan las cortes, las burguesías, los lugares en donde ya se empieza a apreciar la danza de una manera más social, donde la danza se empieza a separar, digamos, de su función religiosa y empieza a aparecer las danzas de carácter social, colectivo, de diversión, de entretener a los reyes, a las cortes, y empieza a aparecer una transformación que es vital hasta el día de hoy, que es, voy a ayudar a graficar con esta lámina, de alguna manera la codificación de los bailes. Aquí hay una gráfica que refleja bastante bien algunas características de lo que coexistía en aquella época. Por una parte, los bailes campesinos o urbanos, que eran de unas características, y esta separación que les comentaba de los bailes burgueses o aristocráticos que ya se empieza a dar dentro de las cortes, ¿no? Aquí ya nos vamos acercando a la Edad Media. Estamos en plena Edad Media, donde todavía existe gran prohibicionismo hacia algunas expresiones. Entonces, esta separación grafica claramente esto, y también las características de por qué se separaban y cuáles eran, digamos, como las cosas que las caracterizaban. Por ejemplo, los bailes campesinos y los urbanos se realizaban en las aldeas, en los callejones, y probablemente todavía estaban muy asociados a los ritmos de trabajo, pero también al juego, a la diversión, a las fiestas religiosas profanas, eran colectivas, grupales, también empiezan a aparecer las de pareja, los tipos de movimientos que las caracterizaban eran movimientos expandidos, más libres, más improvisados, imitativos, imitando a la naturaleza, a los animales, por eso también se las consideraba a veces absolutamente absurdas y bajas, ¿no? Movimientos angulares, como raros para la época, donde también podían aparecer los saltos, la fuerza, la rapidez, los movimientos de alguna manera un poco más brusco, por decirlo de alguna manera. Versus lo que estaba pasando dentro de las cortes, la burguesía y las aristocracias, dentro de los salones donde empiezan a aparecer los mecenazgos y donde empiezan a aparecer los encargos, digamos, de estos bailes, de estas presentaciones para las burguesías. Pero empieza a aparecer, como les decía, este carácter social, donde ya también se empieza a separar como de esta ritualización, de esto de estar al servicio del trabajo, de los dioses o de Dios, y empieza a aparecer este carácter de diversión. Entonces también es fundamental esto que empieza a pasar adentro de las cortes, porque va marcando lo que pasa de ahí en adelante y separa las danzas de ciertas finalidades que habían tenido hasta esa época. Y aquí hay ciertas cosas que lo caracterizan, por ejemplo, como la aparición de código. Ya empiezan a aparecer los bailes que son mencionados de cierta forma, o los pasos que son mencionados de cierta forma. Los movimientos empiezan a cambiar adentro de estos espacios, de estos grandes salones. Estos movimientos quieren separarse de esto que pasaba con el pueblo, con los bailes campesinos y urbanos,
donde eran movimientos mucho más controlados, no imitativos ni naturalistas, eran movimientos más curvos, más cuidados, de suavidad, que se deslizaban, que eran lentos, que pretendían ser elegantes, ¿no? Entonces, como dice aquí al final de la lámina, ambos mundos, de alguna manera, dan origen a lo que hoy conocemos como danzas originarias o danzas asociadas al folclore, una mezcla que se da entre urbanas y burguesas, que da origen a los bailes populares, al music hall o al teatro musical o a la danza espectáculo, y también esta influencia de la grande aristocracia y la aparición de los mecenazgos encargando obras de música, de danza y de entretención para las cortes, en donde encontramos el origen del ballet y las danzas antiguas. Aquí quiero mencionar una figura bastante particular de la historia. Ya vamos en el siglo, estamos hablando de los años 1600, y aparece un personaje que es el rey Luis XIV de Francia, más conocido como el Rey Sol, o Luis el Grande, que aparece aquí en la primera lámina, con un atuendo muy particular. Este rey es muy particular, justamente porque fue un rey muy conocido, no solo porque tuvo un imperio tremendo en aquella época, sino porque él le encantaba la cultura y le encantaba la danza y tenía muchas aptitudes para bailar. Y este rey, dentro de su reinado, fue el creador de la primera Real Academia de Danza. Primera vez que existe y se empieza a hablar de una disciplina para la danza. Y este personaje, que era muy dado a bailar y tenía grandes aptitudes, se convirtió en el protagonista de muchos de esos bailes encargados dentro de estas cortes y estos espacios burgueses y salones, en donde él mismo, como les decía, era el protagonista, y aquí está con uno de sus atuendos en alguna de sus presentaciones. Y como les decía, aquí recién se empieza a hablar de danza ya bajo códigos, bajo nominaciones particulares, que hasta el día de hoy prevalecen. Hasta el día de hoy el ballet tiene nombres para señalar pasos que son franceses y que son los que usamos hasta la actualidad cuando hablamos de ballet, cuando se estudia ballet o cuando se practica ballet. Entonces es muy importante la aparición de este personaje en la historia, porque como les digo, empieza a aparecer la profesionalización de la danza a partir de este momento y se empieza a hablar de disciplina. Aquí estas otras láminas también las quise compartir porque también empieza a aparecer algo que también hasta el día de hoy prevalece y es muy parte de la estética del ballet, que es los vestuarios, digamos, elegantes, esta manera como de ampliar los cuerpos, de hacerlos ver de una manera diferente, estos grandes vestidos, estas telas vaporosas, esta elegancia, la presencia de las zapatillas aparece, y aparece la técnica de las puntas, algo que es fundamental y con el cual hoy día se conoce la técnica del ballet y que a veces también, muchas veces asociamos a la danza en general. Bueno, esto es parte del mundo del ballet y es algo que lo identifica. Con esta lámina siguiente, un esquema también muy resumido de unos 200 años, en donde empieza a aparecer el auge del ballet, de lo que conocemos hoy día, y empiezan a aparecer las figuras de los teóricos de la danza, los coreógrafos y maestros de ballet, los intérpretes famosas y las obras famosas que de alguna manera persisten hasta el día de hoy. Es impresionante que obras del año 1800, 1700 todavía se remonten y tengan el público y tengan los grandes teatros que tienen hace tantos años y que todavía sean parte digamos, de la programación de la actualidad de los grandes teatros de todo el mundo. Bueno, aquí también, como pueden ver las obras, está Giselle, Coppelia, Lago de los Cisnes, Cascanueces, Petrushka, Pájaro de Fuego, las obras de Balanchine, ya más nuevas como Jewels, todo un periodo que refleja la época de oro y el surgimiento del ballet como una especialidad y también como un apogeo en donde se instala sus códigos, como digo, hasta el día de hoy.
Y con esta última también graficar ciertos aspectos que son muy, muy importantes para entender ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ballet? Insisto, esto es todo un apronte contextual histórico para entender cómo llegamos después a la danza contemporánea y que va a venir en las siguientes sesiones, pero es necesario pasar por aquí. Entonces, este surgimiento del ballet, como decíamos, asociado a esta elegancia que venía de las cortes y la aristocracia, lo vamos a señalar como la estética de lo bello. Esto dentro de un apogeo entre los siglos XVII y XIX, el ballet, y cuya objetivo y finalidad es comunicar belleza. Aquí hay ciertos aspectos que son característicos. El énfasis en la formalidad y la codificación del movimiento que les mencionaba anteriormente. Hasta el día de hoy el ballet tiene nombre para cada paso y persiste en las academias, en el montaje de las obras y en la enseñanza del ballet. ¿Qué lo caracteriza como lenguaje? Lo caracteriza la liviandad, el equilibrio, la armonía, la simetría, la elegancia, la ausencia del peso y la gravedad. Es tan importante en el ballet esto que hay una gran tecnificación para lograrlo. Son cuerpos sumamente entrenados. Yo diría que el cuerpo del bailarín y la bailarina está a la altura de un deportista de alto rendimiento. Son cuerpos esbeltos, delgados, muy musculosos, muy preparados, muy entrenados, como decía. La narrativa del ballet siempre ha estado asociada con mundos de fantasía. Siempre han sido historias de hadas. Siempre han estado rondando un clima legendario y misterioso. Las historias de amor, la fatalidad, el idealismo. Historias pobladas por hadas, sonámbulas, fantasmas, sílfides. Y siempre está esta dualidad de la lucha entre el mundo terrenal y el espiritual, y algo que caracteriza mucho los montajes de ballet clásicos es que están estas grandes escenas de, digamos, como de realidad, y viene después esta escena del ballet blanco donde se refleja con todo su apogeo este mundo misterioso, idealista, habitado por hadas, como un mundo de sueños. Eso se llama como en el mundo clásico el ballet blanco o las escenas blancas del ballet. Otra cosa que los caracteriza es el formato grupal. No existe en el ballet las figuras individuales, existen sí las primeras y el primer bailarín como figuras, digamos, que resaltan dentro de un gran cuerpo de baile. Entonces aquí aparece una figura que es el centro absoluto del ballet, y sobre todo en las mujeres esta figura etérea, pálida, estilizada, que parece no tener peso, que encarna la nostalgia, encarna ideales asociados a la melancolía, a lo puro, vestida de hecho representada con vestuarios vaporosos, con estas muselinas que flotan igual que ella, siempre para hacer esta asociación, digamos, con este mundo espiritual, donde parece que son seres que no son habitantes de esta tierra, ¿no? El bailarín de alguna manera también adquiere un rol bien particular, que si bien hay un gran despliegue y una destreza, también mucho ballet queda reducido a ser el simple portador o acompañante de las bailarinas para poner en relieve la gracia y la delicadeza de su pareja. La organización en ese sentido en el ballet es sumamente jerarquizada. De un gran cuerpo de baile, solo 2 o 3 o 4 llegarán a ser los bailarines principales, el resto probablemente siempre será cuerpo de baile. Otra cosa que caracteriza también el surgimiento y el apogeo y la permanencia del ballet es este gran formato de grandes teatros, con grandes decorados, donde está una gran orquesta acompañando este gran ballet. De ahí también el surgimiento de los grandes compositores para el ballet, por ejemplo, uno de los más conocidos para todos como Tchaikovsky. Y aquí también la relación que tiene el cuerpo en movimiento con la sincronía formal de la música, como si parece que nosotros pudiésemos ver la música a través de la danza. Hay una sincronía y ahí está también la maestría, digamos, del coreógrafo y del maestro de ballet en cómo abordar esa música a través de estos pasos sumamente codificados. Eso, bueno, insisto, para graficar cómo es en la actualidad, de alguna manera,
algo que viene de 300, 400 años atrás y que marca mucho de lo que nosotros conocemos. Muchas veces cuando asociamos la danza, la asociamos al ballet. ¿Será que estamos en lo correcto? Quizás no, quizás estamos un poco perdidos, quizás estamos confundidos. Cuando nos hablan de danza, nos hablan de bailarines y bailarinas, estamos pensando quizás en el ballet, estamos quizás pensando en las tradiciones del ballet clásico, estamos pensando en las puntas y en estos cuerpos estilizados, preparados para bailar, altamente tecnificados, pero probablemente hay otros mundos dentro de este universo, como veíamos en este video de animación al principio, que cabe mencionar para poder hacer las diferencias pertinentes y entender cómo llegamos a la danza contemporánea. Para seguir graficando este mundo del ballet, voy a seguir compartiendo algunos extractos de obras clásicas para que afinemos el ojo también respecto de estas corporalidades que estamos hablando, sobre todo de los roles, de cómo se visten, de cómo son las puestas en escena, cómo es la relación del bailarín, la bailarina principal con el cuerpo de baile, cómo son los movimientos, y varios aspectos de eso. Los invito a ver sin profundizar mucho en cada obra, solo con manera de revisar. Hay mucho material en la web si quieren seguir mirando, hay muchas obras completas de los grandes clásicos, también muchos extractos si es que uno no quiere ver una obra completa, y se puede ir acercando de a poquito también a estos códigos y verlos también con estos filtros que ya hemos ido aplicando, ¿no? Esto es parte de lo que es los códigos danzarios del ballet. Vamos con el ballet Giselle, que es un referente total dentro de las obras clásicas del mundo de la danza. Es una obra que fue estrenada en 1841, todavía se remonta. Vamos a ver un pedacito chiquitito con el Ballet Nacional Alemán.
Bien, un ejemplo con un extracto de la obra Giselle, en donde se puede ver claramente lo que comentaba anteriormente, la estilización del movimiento, el uso de las líneas largas, ¿no? La elegancia, el ballet blanco, la relación que tiene esta figura principal, la bailarina principal, en relación a un cuerpo de baile que es siempre numeroso, que la acompaña. Entonces devela, digamos, esta estructura todavía jerárquica y que permanece todavía la estructura en los códigos del ballet. Voy con otro ejemplo, clásico de los clásicos, como un extracto del Lago de los Cisnes, es un cuarteto. La música probablemente, si es que no han visto la danza, han escuchado la música. Vamos viendo los mismos aspectos que ya hemos señalado, cómo se relacionan el cuerpo de baile con la escena, los vestuarios, algo que es tan característico del ballet, parece que no hay gravedad, ¿no? Esto etéreo, esto liviano, pero sin embargo cuerpos altamente tecnificados, altamente entrenados para poder llevar a cabo esa técnica. Bueno, un cuarteto un cuarteto del Lago de los Cisnes, un extracto. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos. Si se dieron cuenta, súper importante la sincronía, ¿no? El ir todas iguales, digamos, un unísono, tiene que salir perfecto, la relación con la música, sus pasos, las direcciones, todo está muy entrenado y muy ensayado. Vamos con otro clásico, Cascanueces, todo un clásico de la época navideña. Este ballet remonta del año 1892, todavía se remonta en cada Navidad, es parte de los repertorios clásicos de los grandes ballets y los grandes teatros. Lo dejamos aquí, un pequeño extracto de la danza de las flores, del Cascanueces.
Bien, lo vamos a dejar hasta ahí. La danza de las flores del Cascanueces, Royal Ballet. Y les quiero compartir un último video, también del mundo de la danza del ballet, quiero decir, que es la obra Jewels. Jewels es una obra que ya fue estrenada el año, perdón. Jewels ya es mucho más nueva, es del año 67, del coreógrafo Balanchine, y aquí voy a mostrar solo un extracto chiquitito de una de sus escenas, que es la escena de los rubíes, porque aquí aparece un aspecto ya que empieza a marcar ciertas tendencias y que son importantes de ir visualizando dentro del mundo de la tradición del ballet, pero que tiene que ver ya también con la aparición de ciertos otros códigos danzarios, una cierta libertad también ya dada por el avance de la época, y que tiene que ver con el movimiento de la cadera. Por favor, pongan atención, porque en todas las otras piezas que les he mostrado, la cadera siempre está alineada en el torso. Eso es algo fundamental en la danza, sus códigos, en donde el torso siempre está alineado con la cadera y nunca tiene, digamos, este vaivén que empieza a aparecer después en las danzas, ya vamos a ir viendo, más modernas y contemporáneas. No es menor la incorporación de este aspecto, porque también de alguna manera le da otro carácter a estas bailarinas, sobre todo en el aspecto de las mujeres, que le da otra personalidad, de alguna manera le da cierta terrenalidad, le da una idea un poco de una sensualidad que no tenían estas mujeres antes como asociadas a lo etéreo, bello, puro, sino que también a una apuesta un poco más atrevida. Vamos a ver este pequeño extracto de Rubies, también con música de Stravinsky, uno de los grandes maestros del ballet, de la música para ballet. Bueno, como les comentaba, se puede ver ya otro aspecto, digamos, de este cuerpo. Si bien todavía lo podemos asociar claramente al mundo del ballet clásico, esta obra que ya es mucho más contemporánea dentro del gran mundo del ballet y de su apogeo, digamos, dentro de 150 o 200 años,
Ya hay una apertura hacia otro cuerpo, estas bailarinas tienen otra personalidad en esta puesta en escena, hay una, digamos, como bajada a tierra, por decirlo de alguna manera, sacarla de este mundo etéreo y tan idealizado, y aparece una mujer de alguna manera un poco más cercana dentro de los códigos del ballet, insisto, con una cierta sensualidad, con otros movimientos que no se habían hecho antes en el ballet, insisto, la técnica es muy rigurosa, y hay códigos muy rigurosos dentro de lo clásico, por lo tanto esto también marca un cierto precedente de alguna manera dentro de este gran mundo del ballet. Con estos ejemplos he querido ir graficando, como les contaba, un apronte histórico de origen del ballet, de cómo también la danza está en relación, cuál ha sido la relación de alguna manera de las personas con la danza a lo largo de la historia, cómo empieza a aparecer esta codificación, cuándo podemos hablar del surgimiento de la danza como tal, sin ser una manifestación más espontánea o ligada a los rituales, cuándo aparece su profesionalización, y vamos a ir viendo en el camino cómo también se empieza a diferenciar en el camino y en el largo de la historia y las influencias también del contexto histórico y estético, otras danzas. Empieza a aparecer la del modernismo, empieza a aparecer las vanguardias, empieza a aparecer la danza más contemporánea o postmoderna, como también se suele llamar, y cómo vamos a ir acercándonos también a estos códigos. Nos vamos acercando al final ya, me voy a ir despidiendo, espero que lo hayan disfrutado. Como les decía al principio, este video queda alojado en el Facebook de Cultura Angol, muy abierta a través de este Facebook, si quieren hacer comentarios, preguntas, si quieren también aventurarse a buscar más información o quieren más información me pueden preguntar también. Contarles también que para estas clases también me estoy basando en algunas bibliografías, que si también las quisieran acceder, se las puedo entregar. Hay bibliografía nacional incluso, en español hay harto, y en la web está lleno. Si quieren aventurarse también en el mundo del ballet, que fue lo que nos concentramos hoy día, está lleno de información, lleno de videos, lleno de historia, muchas con muchos detalles, muy entretenidos de cómo se daban estas evoluciones que yo he abarcado en muy poquito rato, en siglos, así que los invito también, si es de su interés, la danza, las artes escénicas, investigar un poco más y buscar. Espero que les haya gustado, me despido, nos vemos hasta la próxima, y muchas gracias a todos por estar aquí viendo este video. Nos vemos.